Bien, siendo las 7:08 de la mañana, vamos a conversar a esta hora con Ricardo Lombana. Él es presidente del partido político Otro Camino. Buenos días, don Ricardo. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Un placer estar con ustedes. Bien, vamos a analizar el acontecer político, pero vamos a iniciar en casa. ¿Cómo está el movimiento o el partido político Otro Camino? ¿Cómo ha avanzado esa recolección de firmas y ese respaldo de la población? Bueno, nosotros el año 2022, y como el año anterior, 2021, fueron años muy enfocados en la organización a nivel nacional. Como ustedes saben, nosotros hicimos la transición de un movimiento orgánico ciudadano hacia un partido político nuevo, moderno, del siglo XXI. Y para ello era importante primero enfocarse en establecer las estructuras nacionales del partido. El partido se dedicó a establecer su junta directiva nacional, primera junta directiva nacional de un partido político con paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres, con su Secretaría Nacional de la Mujer, de pueblos originarios, afrodescendientes, de personas con discapacidad, de la juventud y de otros temas que hemos elevado a la junta directiva. Tenemos nuestras juntas directivas provinciales y comarcales, comité político, directorio nacional, tribunal de ética, defensoría, fiscalía. Es decir, nos hemos dedicado a que el partido esté organizado de cara a las elecciones del 2024. Es decir, las miles de personas que tienen que trabajar en los temas administrativos, logísticos, movilización, no solo para los votos, sino para lo que ocurre el 5 de mayo, eso se ha estado trabajando. Hoy estamos en un proceso de convocatoria de candidaturas. Hemos abierto desde hace ya varios meses un proceso de llamado a aspirantes y a personas interesadas a correr a distintos cargos de elección popular. El movimiento Otro Camino ya como partido ya no postula solamente a presidente, como estuve yo solo en la candidatura anterior independiente, sino que ahora iremos con candidatos a todos los cargos de elección popular. Y además de eso, estamos trabajando intensamente en nuestro plan de acción, nuestro plan de gobierno desde hace ya varios meses por un equipo del movimiento para atacar desde el día 1 los problemas nacionales, desde julio de 2024 y no estar improvisando. En eso hemos estado concentrados y también en nuestras giras y recorridos nacionales como el que estuvimos el día de ayer en Churuquita en la Feria de la Naranja. Oye, y entiendo también que ya han sido objeto de campaña sucia, no ha arrancado la política de lleno y se le están adjudicando propuestas que no son reales, sobre todo en cuanto a la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Qué ocurrió en ese sentido con esa campaña sucia que han recibido? Bueno, eh, decía un asesor político y los que saben de temas políticos, si tú quieres saber a qué candidato o a qué figura política le temen las cúpulas o los corruptos o los de siempre, fíjate en quién enfocan los ataques. Y cuando usted ve las redes sociales, ni siquiera ha empezado la campaña y no es un tema de ahora, Enrique. O sea, es un tema que se ha mantenido permanente desde que acabaron las elecciones, las campañas sucias, y van en aumento. Y yo aprovecho para decirle a la ciudadanía, primero, que tenga claro eso, que se pregunte por qué nos atacan tanto y por qué nos hacen tanta campaña sucia. Si supuestamente, como dicen algunos, el movimiento Otro Camino y Lombana son pequeños y no llevan chance, lo mismo decían en la elección anterior, pero lo que es la realidad y lo que las cifras a ellos les están indicando es que no van a poder parar a una ciudadanía que ya se hartó y que les va a dar un mensaje alto y claro el 5 de mayo de 2024 cuando lo saquemos del poder, no solo al PRD, sino a este sistema político que ha sangrado a la población. ¿Cuáles son las campañas sucias, Enrique? La que tú mencionas. Que Lombana quiere ser presidente para aprobar el matrimonio igualitario y que las parejas del mismo sexo puedan adoptar en Panamá. Jamás eso ha sido una propuesta mía. Jamás ha sido una propuesta del movimiento Otro Camino. Y eso que quede bien claro. Lo único que ha dicho el movimiento Otro Camino y este caballero que está aquí es que no debe haber discriminación en Panamá y el movimiento Otro Camino no acepta ningún tipo de discriminación por por ninguna razón, por ninguna circunstancia ni por ninguna condición. Eso es muy distinto a lo que plantean, que la agenda de las Naciones Unidas, que la agenda de los organismos internacionales. Falso. Como falso es
otras cosas, campañas sucias que se hacen sobre mí, que con mucho gusto las podemos hablar en su momento, pero no coman cuento. Ni eso es verdad, ni que vamos a eliminar los subsidios, como muchos me encuentro por ahí, que por aquí pasaron de otro partido diciendo que usted va a eliminar los programas de subsidios. O sea, no, ya no saben qué inventar, ¿no? Y que Lombana es el candidato del poder económico, que Lombana es el candidato financiado por este y financiado por otro. Mire, yo siempre les digo esto. Pregúntense por qué dicen esas cosas. Escuche cuáles son nuestras propuestas. A nosotros no nos interesa si es poder económico, si no es poder económico. A nosotros nos interesa resolver los problemas del país. Los que están financiados por el poder económico son esos que precisamente se la pasan señalando esas cosas. Y la prueba ha quedado evidenciada frente a la ciudadanía cuando han visto las listas de donantes, cuando nosotros hemos rendido cuentas y creo que si tuviéramos esa cantidad de fondos, Enrique, el partido tuviera presupuestos más amplios para su movilización, incluso sedes y locales en todo el país, que ni siquiera los podemos tener, obviamente, por lo limitado de los recursos que tenemos. Y hablando de esas alianzas también, ¿se han acercado ustedes a a otros partidos políticos o a movimientos independientes? ¿Cómo está Ricardo Lombana en cuanto a esa búsqueda de lograr asumir el liderazgo del país de cara a las próximas elecciones? Mira, lo he dicho desde el día uno y lo reitero hoy. Nuestra alianza natural es con los independientes. Nosotros hicimos un partido, Enrique, por necesidad. Que se entienda eso, claro. Nosotros no queríamos hacer un partido, pero nosotros, luego de la avalancha de votos independientes en la elección anterior, no solo los votos hacia mí, sino hacia muchos otros candidatos independientes, ¿usted cree que nosotros íbamos a dejar el camino para que los partidos tradicionales hicieran lo que están haciendo hoy, que se han tomado la libre postulación, metiendo candidatos de partido, apoyados por presupuestos de sus partidos, para llenar los tres espacios de la libre postulación? Entonces, nosotros, nuestra alianza natural, nuestra conversación natural es con los independientes y en eso estamos enfocados. Estamos conversando con distintos grupos independientes, estamos conversando con candidatos de libre postulación desde hace ya bastante tiempo y no estamos conversando sobre cómo hacer para ganarle a este o ganarle al otro, ni estamos conversando sobre cómo nos vamos a repartir el país, que eso es lo que llaman alianzas en los partidos tradicionales. Y el ejemplo que siempre pongo, la alianza PRD-Molirena. ¿A qué le llaman alianza a ellos? Bueno, al Molirena le regalaron la Lotería Nacional de Beneficencia, perdón. ¿Para qué? Para que cuatro bellacos la ordeñaran en beneficio de unos pocos y no en favor de la población. Los partidos tradicionales están acostumbrados a llamar alianzas a la repartición del pastel y nosotros no estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo con ese tipo de alianzas. Por eso nuestro llamado a todos los miembros de partidos políticos que estén de acuerdo con nuestra postura de que en este país se tiene que terminar, número uno, el despilfarro de fondos en clientelismo, número dos, el nombramiento de botellas en millones de dólares para beneficio de los allegados políticos, el otorgamiento de contratos y asesorías para los allegados, las consultorías, la publicidad estatal innecesaria, los viáticos, los dobles salarios, los gastos de movilización, es decir, realmente recortar todo lo que hoy se tira a la basura o para unos pocos y ponerlo al servicio del pueblo. Ese es mi mensaje para los miembros de otros partidos y para las cabezas de otros partidos. Si el señor Rux, si el señor Blandón entienden y otros más que esto es lo que el país necesita y que la población está pidiendo que se detenga este, esta debacle no la creó el PRD, Enrique. Esta debacle es consecuencia del PRD, del panameñismo y del cambio democrático con Martinelli. Por eso estamos así como país. El problema es el sistema. Los invito a que entendamos que tenemos que darle la vuelta a esto y hacer, sí, una integración, un pacto, una unificación. Tiene que ser por Panamá y tiene que ser bajo estos preceptos que o que el movimiento Otro Camino y que varios movimientos independientes estamos promoviendo de cara al país. Descarta entonces usted una alianza con los partidos tradicionales. Sí, por supuesto, pero por supuesto que sí, porque lo único que han planteado es este tipo de acuerdos.
Lo que no descarto, y que quede bien claro, es que grupos de miembros de esos partidos, como ya está ocurriendo, eh, se sumen a este esfuerzo nacional por rescatar el país y rescatar la dignidad. O sea, que se entienda que no hay nada personal contra las personas, contra las figuras que presiden esos partidos. Yo no tengo nada personal contra el señor Blandón, nada personal contra el señor Roots, pero ellos representan la política del pasado, basada en clientelismo, basada en repartición del pastel, basada en pactos de recámara para engañar al pueblo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El movimiento Otro Camino no lo está y no lo vamos a estar. Y si nosotros estuviéramos de acuerdo en pactar con la política tradicional y los partidos tradicionales, eso que estoy hablando, nosotros matamos la razón por la que nosotros nos metimos en política. Yo Me- no me me- metí, yo no me metí en política para más de lo mismo y lo hemos demostrado con hechos y lo vamos a seguir demostrando. Enrique, y permíteme decir esto, sí, no se trata de arrogancia, no se trata de decir que nosotros somos los no corruptos y los otros sí. No, señor. En los partidos políticos hay muchísimas personas no vinculadas a actos de corrupción, no vinculadas al clientelismo. Y el llamado es para ellos. Pero lo que se negocia en una mesa, lo que se trae a una mesa, tiene que ser la transformación de un sistema. ¿Están ellos dispuestos, por ejemplo, a revisar concesiones que han sido mal otorgadas, que han sido otorgadas de espaldas a la población y en detrimento multimillonario de la población? Entre tantos otros temas que hay que plantearse en una conversación de este tipo. Eso es me, lo que me pregun- me no pregunta vamos a un traicionar oyente, nuestros principios. me pregunta un oyente si estaría usted dispuesto a eliminar la partida discrecional. Sería alguno de los planteamientos. No solo estoy dispuesto, nos hemos comprometido a ella desde la campaña anterior. Es una de los compromisos presentados a la población. ¿Por qué? Porque nosotros, Enrique, a pesar de que teníamos pocos recursos en la campaña anterior, nosotros hicimos nuestras encuestas y nuestros sondeos, y yo cada vez que recorría todo el país buscando firmas, ¿tú qué crees que uno hace? Uno no anda solamente promoviendo el movimiento y hablando de lo que el movimiento promueve, uno anda pidiéndole a la población que te diga, a cada ciudadano que yo conozco, yo le pregunto, dígame, ¿qué espera usted? Y una de las tantas cosas que menciona es que se acabe con la partida discrecional. Entonces no es un tema solo de que Ricardo Lombana o el movimiento Otro Camino tienen estos temas entre ceja y ceja. Es que la población quiere que se termine el despilfarro de fondos que se utilizan para dárselos a allegados y sean destinados a los problemas que el país requiere. Oiga, ¿cómo ve Ricardo Lombana lo que ocurre dentro del PRD y si cree que esta disputa a lo interno, esa toma del poder, como dijo ayer el presidente Martín Torrijos, va a afectar al pueblo panameño? Porque al final la percepción es que están más preocupados por mantenerse en el poder que en solucionar problemas como la inseguridad. Escuchamos al comisionado de la policía que la policía enfrenta problemas a la hora de tener de los permisos. ¿Cómo ve Ricardo Lombana esa situación? La situación del PRD, ¿usted se refiere? Sí, correcto. ¿Cómo afecta eso al país? Porque al final son los que tienen que tomar las decisiones en materia de seguridad, pero da la impresión de que están más preocupados por cómo se mantienen controlando el poder. Y el PRD tiene varios problemas. En primer lugar, que ha fracasado como gobierno, porque le han dado la espalda a la población y no han escuchado del presidente Cortizo hacia abajo, no han escuchado el clamor de una población que prácticamente han dejado en abandono. Y te voy a poner solo un ejemplo. Aquí han preferido dedicar miles de millones de dólares que han pedido en préstamos y nos han endeudado a todos nosotros para hacer crecer la planilla, para nombrar delegados convencionales, gente que apoya políticamente, etcétera, botellas y demás. Han preferido eso a crear un fondo de ayuda o un fondo para aportes no reembolsables o créditos para los micro y pequeños empresarios y pequeños productores de este país, que son los que han estado contra la pared, son los que mueven la economía y son los que generan empleo. Eso no tiene nombre. Solo para mencionar una de tantas razones por las cuales este gobierno PRD ha abandonado a la población. Número dos, tienen un problema claro de penetración del crimen organizado dentro de sus estructuras. Tienen políticos, tienen diputados con vinculaciones
muy, pero muy cuestionables. Entonces, ¿cómo tú vas a combatir el crimen como partido si el crimen está dentro de tu partido? Y hago un llamado a toda esa gente seria que hay en el PRD, porque hay bastante, a que hagan una lucha desde adentro y ojalá pudieran hacer una transformación interna de ese partido y sacar de los puestos de dirigencia a quienes hoy han llevado a ese partido a estar mucho más enfocado en actividades prácticamente ilegales que a la solución de los problemas nacionales. Yo creo que ha quedado en evidencia. O sea, el presidente de ese partido, el señor Benicio Robinson, tiene una lista, pero lista interminable, de concesiones con el Estado. Y la Constitución prohíbe que un diputado tenga concesiones con el Estado. Empecemos por allí. Es el primero que debería estar siendo investigado, pero es el que dirige el principal partido del país. Entonces, si el crimen está representado desde la cabeza del partido, ¿cómo este partido puede desde el gobierno solucionar los problemas de seguridad de un país? Son cómplices hasta cierto punto. Y no quiero meterlos a todos en la misma bolsa, quiero hacer el llamado a toda la gente buena de ese partido a que realmente hagan el esfuerzo que se requiere. Y ahí vi al expresidente Torrijos haciendo una declaración después de tanto tiempo de no aparecer, diciendo que está preocupado porque la política ha caído en una debacle. Por favor, hace rato la política cayó en la debacle que él menciona y hace rato el partido en el que él está también está representando otro tipo de intereses distintos a los intereses de la población panameña. ¿Y no le preocupa al vicepresidente como candidato a vencer en las próximas elecciones? No, no, no me preocupa. El PRD, honestamente, no veo, eh, no, la población panameña no es pendeja. Creo que ya ha aprendido a punta de golpes y no veo ninguna posibilidad con el vicepresidente Carrizo u otro candidato de que la población vuelva a darle el voto al PRD. Y ellos creen, mira esto, Enrique, ellos creen que repartiendo nuestra plata va a comprar la dignidad de la gente. Porque cada vez nombran más gente, cada vez nombran más botellas, cada vez reparten más plata, cada vez practican más clientelismo, cada vez prometen más nombramientos en la próxima elección o de cara al próximo torneo. Y todo eso lo hacen con nuestra plata. La ciudadanía está muy clara que cuando entran a la urna el 5 de mayo de 2024, se está votando por el futuro de la nación, por el futuro de nuestros hijos, porque haya mejor calidad de vida, porque el PRD no resuelve ningún problema, ni con el vicepresidente Carrizo, ni con ningún otro candidato, si sigue en eso en vez de solucionar los problemas de medicamento, de agua, de seguridad, de empleo. Mira el programa ¿te acuerdas todo el anuncio con fanfarria de los medicamentos? Sí, ¿Ah? Anda a ver la fila. Anda a ver la fila de panameños y panameñas arrastrando su dignidad, haciendo filas en la madrugada para que no haya medicamentos y no se los respondan en el sector privado o en las farmacias asignadas. Por supuesto que no, pero nosotros no nos estamos preparando, Enrique, para vencer o competir contra este o contra el sí. otro. Hemos incluso dicho que eso, consideramos que eso es un error. Nosotros nos estamos preparando para ganar las elecciones desde el 5 de mayo, desde el 2019, así lo empezamos, con un cronograma claro, bien enfocados, y mientras otros candidatos están Sí. enfocados en no quedar presos, o en que no le quiten las visas, o en que no le quiten los partidos, nosotros estamos enfocados en A sacar eso, este país del hueco en el que se encuentra. a eso iba, cómo nos deja, sobre todo en nuestro sistema de justicia, que tenga que venir otro país a decirnos quién es corrupto y quién no. Triste, vergonzoso, hasta molesta hasta cierto punto, pero es la realidad de Panamá. O sea, nosotros, ¿cuántas veces hemos visto esto, Enrique? Tú eres periodista hace muchos años, tú sabes que Sí, no es la primera vez que pasa esto, que hay sí, escándalos de corrupción en Panamá, no pasa nada y hay condenas luego en otros países porque se cometieron actos de corrupción en Panamá con panameños, con gobernantes panameños, utilizando instituciones panameñas. Es vergonzoso, es lamentable, pero además de eso, nos afecta. Panamá está peleando hace varios años con un problema de reputación. O
sea, nos hemos ganado la fama del país donde reina la corrupción, donde reina la impunidad, donde no hay certeza del castigo, donde hay blanqueo de capitales, lavado de dinero, complicidad con el crimen organizado. Y al final, esos problemas reputacionales que nos duelen a todos afectan las inversiones, porque los inversionistas cada vez menos se quieren acercar a países que están siendo señalados de esta manera y están buscando otros destinos para sus inversiones. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces, ¿cómo vamos a generar empleo? Porque Claro. tenemos la posibilidad de generar empleo con inversión local, pero es limitada la inversión local y la inversión nacional. Necesitamos la inversión extranjera viniendo a Panamá y cada vez la estamos ahuyentando más con estos señalamientos que se hacen desde afuera. Esperamos que la justicia panameña haga su trabajo con las evidencias que tiene y no importa si se trata de un expresidente o de quien se trate, que ya de una vez por todas a la justicia panameña deje de temblarle la mano, se ponga los pantalones largos y en Panamá haya certeza del castigo. Solo eso va a empezar a sacar a este país del hueco y vamos a ser vistos como un país serio o que se está encaminando hacia ser serio por inversionistas, por otros países y podremos prosperar. ¿Afecta esto las aspiraciones de Ricardo Martinelli de ser nuevamente presidente? Estas acusaciones. Es como una advertencia que lanzó el gobierno. No lo sé, yo no me voy a meter en eso, esos problemas de Martinelli, sus abogados, sus actividades y todos los actos de corrupción en los que estuvo involucrado a lo largo de los años, mientras fue presidente de la República, él, sus familiares, su entorno y sus allegados. Si eso limita o no limita, dificulta o no dificulta las posibilidades de Ricardo Martinelli, yo le dejo eso a él y a su equipo. Lo que sí sé, Enrique, es que Ricardo Martinelli no quiere ser presidente. Ricardo Martinelli necesita ser presidente para poder salvarse de la justicia y para poder, quién sabe, hacer qué otra cosa con este país, ¿no? Y terminar tal vez de rematar el saqueo nacional que encabezó o tal vez rematar ahora judicialmente contra quienes lo han investigado o contra quienes lo han juzgado, o tal vez perpetuarse en el poder. O sea, una persona que ya hizo lo que hizo, una persona que le metió la mano en el bolsillo a los panameños y le robó a la nación tantos recursos que hoy el pueblo necesita, yo creo que no se puede esperar nada bueno de sus aspiraciones, por más que él ande diciendo que ya está arrepentido y que ahora él va a dejar un país próspero y demás. ¿Cómo va a dejar un país próspero? Yo lo que creo es que él quiere es volver a las mismas andanzas, pero peor. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque un presidente con ese tipo de perfil, con los señalamientos internacionales que se han hecho, afectaría gravemente a la nación panameña y gravemente a todos los panameños. Siguiendo más o menos en esta línea, ¿cómo fue esa reunión con la embajadora norteamericana y miembros de otros partidos políticos? Bueno, nosotros, como parte de nuestra agenda, nosotros nos reunimos siempre con delegaciones diplomáticas, con embajadores, embajadoras, y en este caso, después de tantos años, tenemos una nueva embajadora de los Estados Unidos en Panamá, y tuvimos una conversación muy franca, una reunión creo que sobrepasó un poco las 2 horas de conversación. En primer lugar, dándole la bienvenida, obviamente, a la señora embajadora y a su equipo de trabajo. En segundo lugar, expresando nosotros desde el punto de vista del movimiento Otro Camino nuestras preocupaciones con respecto al futuro de Panamá, nuestras preocupaciones con respecto a los problemas nacionales y, por otra parte, y tal vez dirigido a tu pregunta, escuchar de la embajadora cuáles son las principales preocupaciones de los Estados Unidos de América con respecto a Panamá y con Sí, respecto a la región. Y definitivamente las preocupaciones de los Estados Unidos coinciden con las preocupaciones que muchos de nosotros hemos manifestado e incluso otros países han manifestado sobre Panamá. Ausencia de instituciones, falta de justicia, ausencia de certeza del castigo, ¿no? Mucha excesiva burocracia, gran desigualdad social a pesar de los crecimientos económicos, sobre todo no de ahora en la pandemia, obviamente que hubo un golpe, sino todos los crecimientos que tuvimos anteriormente y otros temas como el narcotráfico, el crimen organizado y finalmente el tema de los migrantes, obviamente son temas importantes en la agenda bilateral con los Estados Unidos y tuvimos la ok. oportunidad también de hablar
sobre el Tratado de Promoción Comercial, pues que sabemos que está en una fase muy sensitiva Sí. para rubros sensitivos en nuestro sector productivo y que Panamá está buscando la posibilidad de renegociar o de tener algún tipo de periodo adicional y ese es un tema muy importante para Panamá. Ya para finalizar, Ricardo Lombana entra en las pasadas elecciones como candidato por la libre postulación casi que en la recta final, en el último proceso de firma, y llegas a una tercera posición en las elecciones. Se hablaba mucho de un plan de gobierno, que Ricardo Lombana no tenía plan de gobierno. A diferencia, ahora que ha podido estructurar usted un partido político, como nos comentaba al principio de esta entrevista, ya ha trabajado en esa visión de lo que quiere este movimiento para Panamá. Por supuesto que sí. La vez pasada no solo entramos en el último brinco, o sea, los otros candidatos ya tenían Sí, 6 meses de ser candidatos presidenciales y yo todavía estaba peleando las firmas para poder meterme en la papeleta. Y a pesar de ello, tomamos una decisión arriesgada, disruptiva hasta cierto punto, como es mi actuar político y el del movimiento Otro Camino. Y fue, en lugar de hacer un plan de gobierno, presentar un listado de compromisos frente al país. Esto es lo que vamos a hacer. Eh, Uno aprende de sus experiencias. Hubo un sector de la población que no le gustó y no recibió bien que hiciéramos eso y no tuviéramos, además de eso, el desarrollo de un plan de gobierno. En esta ocasión, desde hace ya 8 meses, casi un año aproximadamente, estamos trabajando. Un equipo que preside el señor Jorge Nicoló, en el que tenemos varias personas involucradas, entre ellas te puedo mencionar el doctor Adagar Farjona, el doctor Carlos Barzallo, la doctora Leonor Calderón, el señor Stanley Mouchet, el señor Francisco Míguez, el ex administrador del canal, el ingeniero Quijano, y muchos otros panameños en 24, 25 áreas temáticas que se vienen trabajando de cara a la elaboración de un plan de gobierno que se está alimentando y se va a alimentar, porque es un proceso permanente, de los laboratorios de ideas que tenemos ahora mismo recorriendo todo el país sí. y que hemos estado captando lo que el ciudadano nos está diciendo para incluirlo evidentemente y tomarlo en cuenta en esta propuesta. Sí habrá plan de gobierno, lo conocerá el país entero con las propuestas, tanto las disruptivas que nosotros hemos presentado al país, como las que están pensando en el futuro y que el país requiere en los temas nacionales y por ende, y también obviamente en las reformas estructurales y de fondo que el país necesita. El país lo conocerá, será discutido, pero eso no significa, Enrique, que no tendremos también nuestro listado de compromisos, porque el pueblo se cansó de libritos de 200 páginas con fotitos y letritas. Ahí está el documento de 200 páginas del PRD con fotitos y letritas que decían que era el mejor plan de gobierno de la historia. Si no tienes compromiso con los panameños para hacer lo que hay que hacer para que este país salga del hueco en el que está, puedes tener el mejor plan de gobierno. Lo estamos trabajando y estoy seguro que tendremos el mejor plan de gobierno. Pero aún así no vale nada si no tenemos un equipo determinado a hacer lo que haya que hacer y enfrentar lo que tengamos que enfrentar para darle las soluciones a los panameños de una vez por todas y devolverles el país que nos han quitado un grupito desde hace ya 30 años. Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, gracias por compartir con nosotros aquí en Red de Panamá la actualidad política. Que tenga buenos días. Igualmente. Las 7:37 minutos de la mañana, 7:37 minutos de la mañana.